Entonces, buenos días. En esta ocasión vamos a presentar el tema de composición y propiedades del agua. Los integrantes del grupo son José David Duarte y yo que soy Cristian Orlando Barragán. Bueno, en esta presentación estos van a ser los temas que vamos a tocar. Esta definición, los tipos de agua, las generalidades sobre la composición química y física y finalmente pues el ciclo hidrológico. Bueno, el agua. Nosotros sacamos una definición basados en varios textos que vimos. Bueno, voy a leerla. Es una sustancia compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Sustancias sin color, olor ni sabor se pueden encontrar en estado líquido, gaseoso y sólido. Ocupan las tres cuartas partes del planeta Tierra y forman parte de los seres vivos. Como ya sabemos, el agua es vital para la vida del ser humano y por eso debemos tener en cuenta muchísimos tratamientos y todo para tratar de no contaminar tanto el agua. Bueno, clasificación de los cuerpos de agua. En esta imagen podemos observar los diferentes tipos de agua que tenemos: los arroyos, lagos, acuíferos, aguas subterráneas, lagunas, ríos, el mar o el océano. En esta imagen nos hace falta también la nieve y el hielo. El agua. Tenemos varias clasificaciones del agua. Esta es una, por ejemplo, a veces la clasifican con aguas residuales, aguas destiladas, aguas sólidas, aguas saladas. Hay varias clasificaciones del agua. Aquí hay otra que es agua potable, agua dulce, agua salada, agua soluble, agua dura, agua blanda, agua destilada, aguas residuales, aguas negras, aguas grises, aguas brutas. Nosotros nos vamos a centrar en este tipo de clasificación que son las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Bueno, entonces aquí, como decía mi compañero, entonces vamos a empezar, por ejemplo, con las aguas superficiales más comunes. Entre estas contamos con lo que son los ríos, los embalses, los lagos, las ciénagas y los estuarios. Más adelante pues los iremos definiendo de una manera más acertada y más completa. Entonces aquí, por ejemplo, empezamos con los ríos. Estos se caracterizan porque la circulación del agua es unidireccional y en velocidades muy bajas. Entonces se puede considerar que están permanentemente mezclados y en la mayoría de estos la calidad del agua es importante en el flujo como tal. Aquí en los lagos, pues estos sistemas acuáticos, la velocidad promedio también es relativamente baja. Esto hace que pues que este cuerpo de agua permanezca en el sistema desde unos pocos días hasta varios años con esos caudales que se ven a lo largo. Los embalses. Entonces, estos son otro tipo de cuerpos de agua y se pueden considerar como intermedios entre lo que son los lagos y los ríos y pues se caracterizan por su hidrodinámica. Otro que vemos muy relevante o que se manifiesta en varias ocasiones en nuestro país son las ciénagas. Entonces estos son ecosistemas considerados cuerpos de agua intermedios también entre un lago y un acuífero freático. Finalmente tenemos los estuarios, que son sistemas acuáticos que están intermedios entre el río y un mar. Entonces cabe resaltar que estas imágenes son ubicadas en el país, pues Colombia, nuestro país. Ya para hablar, por ejemplo, de las aguas subterráneas, tenemos que los acuíferos, el flujo de agua es relativamente estable en términos de velocidad y dirección. Estas velocidades pueden variar en un rango entre los 10 y los 10,3 metros sobre segundo. Bueno, ya hablando aquí de la composición química y física, pues vamos
a ver estas más aparte. Entre estas tenemos las que son de tipo bacteriológicos, organolépticos, físicos, indicador bioquímico, químicos básicos y metales pesados básicos. Bueno, composición física del agua. En el agua tenemos varias composiciones, por ejemplo en este caso tenemos sin sabor, sin color, transparente, estado sólido, líquido, estado gaseoso, la densidad de 1 gramo centímetro cúbico, temperatura a 0 grados Celsius, punto de ebullición 100 centígrados Celsius, alto nivel de cohesión. También tenemos otra que es tensión superficial, que no está en esta imagen. Otras clasificaciones físicas del agua: el pH, la temperatura, la conductividad, sólidos totales, suspendidos volátiles, suspendidos, disueltos, disueltos volátiles y sedimentarios. Bueno, ya aquí para hablar de otras composiciones, pues tenemos lo que son los bacteriológicos, y estos pues a su vez se dividen en las siguientes formas. Están los coliformes totales, los coliformes fecales y los estreptococos fecales. Aquí en la parte de los organolépticos podemos observar imágenes también donde podemos ver que se divide en turbiedad, como lo vimos en clases pasadas. Se mide en unidades nefelométricas, que son NTU, el color, que son las PCU. También tenemos sustancias flotantes, y el olor también es importante, como hemos mencionado anteriormente en las condiciones del agua. Ya hablando de químicos básicos, podemos hablar de lo que es la acidez, la alcalinidad, COT, el calcio, cianuros, DQO, detergentes, dureza, fósforo total, grasas y aceites presentes en el líquido. Bueno, también digamos que otra propiedades físicas que nos faltaron, digamos que está la viscosidad, la comprensibilidad, el calor específico, conductividad térmica, y una que se utiliza mucho es la velocidad del sonido en agua, del agua aumentada. Pusimos esta frase que encontramos en un texto: todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Bueno, ¿por qué no se llena? Tenemos el ciclo hidrológico del agua. En esta imagen podemos observar el ciclo hidrológico del agua, que empieza por el tema de evaporación, transpiración de la tierra, de los lagos, ríos, debido a los aumentos de temperatura. El agua cambia de estado líquido a gaseoso y tiende a subir hacia la atmósfera. Y cuando llega a las nubes, después de cierta cantidad de agua, se generan las precipitaciones, donde vuelve nuevamente a convertirse en estado pasa o sólido o líquido. Bueno, en esta diapositiva nosotros hablamos un poquito de la evaporización del agua, que a su vez este vapor se transporta en el aire y que luego se condensa para formar nubes, las cuales dan origen a las precipitaciones. De esto, una parte se evapora en el camino, otra se queda en la capa de vegetación, otra parte también aumenta el volumen de los cuerpos de agua existentes, tanto superficiales como infiltradores en el suelo, o sea, aguas subterráneas, lo que estábamos hablando ahorita. Habíamos visto de evapotranspiración, que es lo de las plantas. Cuando las plantas pues
cuando hay una gran densidad de vegetación, ellas retienen bastante líquido, como el rocío del agua, y cuando aumenta la temperatura se genera muchísima mayor cantidad de, de estado de estado sólido a gaseoso, y eso genera pues mayores precipitaciones. Bueno, entonces aquí revisando otro apunte de cerca del ciclo hidrológico del agua, podemos observar que como tal el hombre también hace un impacto eh, pues notable en el ciclo hidrológico. Entonces en esta imagen podemos observar que hay varias partes en donde el hombre interviene. Por ejemplo, la modificación atmosférica de la lluvia, ahí interfiere el hombre. En la parte como de la vegetación nos damos cuenta en los cultivos como tal. En la superficie también interfiere el hombre, por ejemplo en las comunicaciones, en la urbanización, en prácticas agrícolas. Entonces también el hombre hace como tal un impacto en el ciclo hidrológico del agua, y eso a su vez genera que no sea como algo perfectamente cíclico, sino que con el pasar del tiempo pues va variando su velocidad como tal por todas estas cosas que estoy mencionando. En esto podemos anexar que se genera la lluvia ácida, ¿no? Por las fábricas y por el petróleo, que generan óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, trióxido de azufre, y por las centrales eléctricas, y esto que hace que se genere la lluvia ácida. Por eso el hombre también está afectando muchísimo en el ciclo del agua. Entonces, bueno, esta diapositiva también pues estaba explicando un poco la imagen anterior, y pues es lo que estaba mencionando, cómo interfiere en grandes partes del ciclo. Y ya estas son las referencias que sacamos utilizando los metabuscadores, donde obviamente pues sacamos la información de libros o de textos académicos. Ahí están las referencias, y pues muchas gracias. Muchas gracias.